Fecha de la batalla de Pichincha, ¿qué fecha fue? Fue el 24 de mayo de 1822. Es decir, esta batalla se dio hace 200 años, ¿sí? Ténganlo en cuenta, fue hace 200 años la batalla del Pichincha, desde 1822 hasta el 2022, ya hacen 200 años, ¿sí? ¿Y qué significa la batalla del Pichincha? Fue un conflicto armado, una pelea, una guerra entre dos bandos, ¿no? El bando de los que integraban los ecuatorianos y los de Gran Colombia, que eran los de azul, y los rojos, que era el bando de los españoles, ¿sí? Entonces, antiguamente nosotros todos estábamos bajo la dirección, bajo el yugo de los españoles, ¿sí? ¿Sí estamos claros? Nos dicen, hola tío, ¿cómo estáis? ¿No? Entonces, de eso, ellos eran los que dominaban aquí donde estamos actualmente, ellos. Entonces, ¿qué pasó? Se organizaron la gente de nuestro país, la gente que vivía aquí, y ya no quería ser oprimida por los españoles. Entonces se organizaron, formaron un ejército y decidieron ir a la guerra, a la batalla, ¿sí? Porque ya no funcionaban los diálogos y todo lo demás. Entonces, el ejército de la Gran Colombia estaba comandado, como ya ustedes lo escucharon, por Antonio José de Sucre, ¿ya? Y el ejército español estaba comandado por el señor Melchor Aymerich, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurrió con esto? Se fueron allá por el volcán del Pichincha. Si han visto ustedes, a veces aquí dicen, uy, el volcán del Pichincha, uno de los volcanes más grandes del Ecuador, allá en Quito. Se fueron a Quito y entonces allá estaba el ejército español que quería subir por ahí, pasar por el volcán, cerca del volcán, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Allá fue la batalla, en las faldas del volcán Pichincha, ¿no? ¿Y qué pasó como resultado? ¿Quiénes ganaron? Por supuesto, ganaron el ejército de aquí, de nosotros ganó. ¿Y qué pasó con los españoles? Se rindieron, ellos se rindieron. Entonces, a ver, ¿por qué fue esta batalla del Pichincha, no? Porque el intento constante de emancipación de la corona española. ¿Qué quiere decir? Que se querían liberar, la gente que vivía aquí en el Ecuador se quería liberar ya de esa denominación española. También hubo que el movimiento independentista a través de todo el continente americano, dirigido por las figuras de Simón Bolívar y José de San Martín, que motivó a los pobladores. Entonces, ¿quiénes lideraban la batalla? Simón Bolívar y San Martín, ¿sí? ¿Y cuáles fueron las consecuencias de esta batalla? Después que se ganó la batalla del Pichincha, fueron la capitulación firmada por el general español Melchor Aymerich y Antonio José de Sucre, ¿no? Donde los españoles entregaron todas sus armas, se rindieron, ¿no? Entonces aceptaron la derrota. Luego, ¿cuál fue otra consecuencia? Con la rendición del ejército realista español, los patriotas pudieron entrar victoriosos a Quito, porque recuerden que la batalla fue en las faldas del volcán Pichincha, y de ahí al centro de Quito está lejos. Entonces ellos llegaron victoriosos, celebrando que habían ganado la batalla. Entonces dice que también Quito se anexó a la República de la Gran Colombia, porque anteriormente no solo era Ecuador, eran varios países que habían sido liberados por Simón Bolívar, que en eso estaban Venezuela, Colombia, Ecuador, y más adelante también se liberó otra batalla para liberar a Perú y a Bolivia, ¿sí? Entonces, ¿qué más ocurrió? Bueno, en esta batalla hubieron muertos, ¿no? Hubieron 600 muertos, 400 muertos de los españoles y 200 muertos de los de la Gran Colombia, es decir, de Ecuador, de Colombia y Venezuela, ¿sí? Entonces, ¿qué más pasó? El ejército de la Gran Colombia pudo concentrarse en eliminar el ejército español del territorio. Entonces, de todo el Ecuador, el ejército de España, los españoles, ya tuvieron que desalojar, salir, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante recordar esta batalla del Pichincha? ¿Por qué? Porque provocó la independencia, la liberación de la ciudad más importante del Ecuador. ¿Cuál es una de las ciudades más importantes del Ecuador? Es
Quito, ¿no? Porque es la capital del Ecuador. Y también, por otro lado, significó la derrota de las fuerzas realistas y su rendición, ¿sí? Entonces, la batalla permitió que diferentes territorios vecinos fueran impulsados y lograr su independencia. Como lo dije anteriormente, con esta batalla del Pichincha se logró que otros pueblos, que era el Perú y Bolivia, también pudieran liberarse, ¿sí? Entonces, a ver, vamos con unas preguntas para que se acuerden bien de este hecho, que es un hecho muy importante para nuestro país. Por eso hay muchos programas y conmemoraciones a nivel de todo nuestro territorio. Por eso, ¿cuándo fue la batalla del Pichincha? A ver, alguien que me conteste, ¿cuándo fue la batalla del Pichincha? Muy bien, el 24 de mayo. ¿De qué año? 1822. ¿Dónde fue la batalla del Pichincha? Muy bien, allá, mira, están muy atentos allá, en las faldas del volcán del Pichincha. A ver, ¿y quién lideró esta batalla del Pichincha? Ya, Simón Bolívar era el que lideraba, pero en la batalla en sí, el día en que estaba en la batalla, ¿quién era? Un señor. ¡Qué respuesta tan inteligente! Bueno, sí. ¿Y cómo se llamaba el señor? Antonio José de Sucre. Por eso anteriormente era que teníamos el dinero del Sucre, ¿sí? Entonces recuerden, quien lideró la batalla fue Antonio José de Sucre. ¿Y cuál era el señor del otro ejército español? ¿Cuál era? Melchor Aymerich. Otro señor, sí. Muy bien. ¿Quién ganó la batalla de Pichincha? Otro señor. ¿Quién ganó la batalla del Pichincha? ¿Sí? Integrantes de la Gran Colombia. José Antonio Sucre, ¿no? Entonces el ejército de la Gran Colombia, el ejército del Ecuador, Venezuela y Colombia, ¿no? Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Espero haberles ayudado en todo eso, ¿no?